porque ya las últimas clases, ya cuando terminemos con lo del libro, las últimas clases van a ser más bien como un repaso de lo que, por ejemplo, los exámenes. Si vi que sabes que esto es lo que más les falló, vamos a darle otra pasadita a esas partes. O en el caso de los que entraron un poco tarde, pues también les va a ayudar a ustedes y les va a ayudar a los que también tal vez no entendieron bien en la primera. O, por ejemplo, como pasa en muchos casos, no estuvieron tal vez. Entonces, esas últimas clases van a ser más que nada para eso. Y bueno, ya nos falta poquito antes de que lleguemos a la Semana Santa. En Semana Santa decimos estar de descanso y ya regresando después de Semana Santa y Pascua, pues ya volvemos. Van a ser ya las últimas clases y ya en mayo son sus confirmaciones, que todavía son un poquito lejos, pero con las vacaciones y todo se va a venir de volada todo. Las confirmaciones son... Va a ser en mayo, sí. El padre Juan Pablo ya me estuvo diciendo que al final mejor lo va a dejar en mayo, como casi siempre ha sido, que es en las fiestas patronales. Entonces, durante las fiestas patronales, ahí van a ser las confirmaciones de todos, de los niños y adultos. Entonces, la fecha exacta no me la han dado, pero normalmente las fiestas patronales caen como alrededor del 24. Entonces, un poquito antes, en ese fin de semana, por ejemplo, suelen ser las confirmaciones, para que estén ahí atentos. Y ya cuando tenga fecha, pues ya les digo. ¿Qué otra cosa? Bueno, se me cayeron los productos. ¿No ha venido esta... ¿Carla? ¿Laura? ¿Samantha? Carla, supongo, no sé. Carla sí. Carla sí, nomás que dijo que hoy no podía porque no tenía coche. Y Laura tampoco iba a poder venir hoy y los demás... nos dijeron, entonces espero lleguen. No dijeron, pero no dijeron. Espero lleguen, pero si no, ni modo. Bueno, así rapidito. Ya estamos cerca del final del compendio. ¿Se acuerdan? El compendio está cortado en 4 partes, ¿no? Que empezamos con qué es el credo, y así todos los pedacitos del credo. Y luego ya hablando sobre la vida de oración, los mandamientos, la vida cristiana, o sea, cómo aplica. Esa es la tercera. Y la cuarta parte es la de oración. Entonces ahorita nos vamos a meter ya en esto de la oración. La vez pasada que estuvieron con Elsa, vieron los últimos mandamientos. ¿Sí, verdad? Sí, espero que sí, porque eso era lo que tocaba. Entonces, los últimos mandamientos. Y si se fijan a todos en sus exámenes, bueno, en los más nuevos les estuve preguntando los mandamientos. Lo bueno es que nadie me falló, porque eso es básico de la fe de todos, que se sepan los mandamientos. O sea, eso es básico, porque si no, ¿cómo vas a seguir la ley de Dios si no sabes qué tienes que hacer? Es como decir, voy a agarrar un carro, voy a aventarme a manejar, pero nunca aprendí qué significa un foco verde, qué significa un foco rojo, pues yo no me voy a hacer lo que se me pegue la gana. Muy rápido van a pasar cosas malas. Lo mismo si eres cristiano y no te sabes los mandamientos, pues muy rápido vas a meter la pata porque no sabes, no tienes esas guías que te dicen por aquí sí, por aquí no. Entonces la oración es muy importante y hay muchas formas de oración. Entonces en la oración estamos en el número 534 de su compendio, si lo quieren seguir. 534, el número, el párrafo 534. Entonces más o menos ahí es donde vamos en esta parte. Así muy resumido, ¿la oración qué es? Así en resumen, ¿tú qué me dirías que es la oración? La oración es como platicar con Dios. Platicar con Dios. Para ti, Ismael, ¿qué es oración para ti? Acercarte al templo también, ¿tú, Fernando? Estar en comunicación con Dios. ¿Qué? Como dar gracias a Dios, hacer plática de todo lo que pasó. Todo eso es oración. O sea, eso de darle gracias, de estar con Dios, de hablar con Dios, todo eso es oración. Porque a fin de cuentas la oración ¿qué es? Es elevar el alma hacia Dios. De hecho, no sé si se acuerdan, hay una parte en la misa donde dice levantemos el corazón. Cuando decimos ese levantemos el corazón, pues es llevar nuestra alma hacia Dios, porque la misa es una oración. De hecho, es la oración más grande, la oración más perfecta que tenemos. O sea, la oración más grande que podemos hacer. Más que 1.000.000 de rosarios, más que cualquier otra cosa, una sola misa. Entonces, es eso, es levantar el alma hacia Dios. Y también, como dijeron, ¿verdad? También es pedirle cosas. Por ejemplo, si necesito algo, pues pedírselo a Dios. Porque Dios dice, ¿verdad? Pide y se te dará, toca y se te abrirá, busca y encontrarás. O sea, esas cosas nos las pide Dios porque dices, es que Dios ya sabe todo, ¿para qué le pido? Pero pues Dios quiere de nuestra cooperación.
Si no, andaremos ahí por la vida y no más echados y Dios muéveme, Dios hace esto por mí. Dios llévame allá a comer, llévame a galerías y de ahí todos fodongos. O sea, Dios quiere nuestra cooperación porque también nosotros tenemos que ser parte de esa obra. Y la oración también viene de Dios. La vez pasada que estamos hablando, no sé si se acuerdan, hablamos del mérito, de lo que te mereces básicamente. Y ante Dios no nos merecemos nada. O sea, el hecho de ser cristianos nadie se lo ganó, no es un premio. Y muchos de nosotros, por ejemplo, sabemos que no es un premio porque nacimos como católicos. Entonces ni siquiera es de que, sí, yo estudié mucho y hice esto y lo otro y por eso soy católico. La mayoría es de que pues, este regalo se lo dieron a sus papás. O sea, esa fe que tienen. Entonces no se lo ganaron. Lo mismo bautismo. O sea, los bautizaron a la mayoría de los que están bautizados, pero los bautizaron de bebés. Tampoco se ganaron nada, no hicieron buenas obras. ¿Qué hicieron? Pues llorar, hacerse el baño, comer. O sea, no podían hacer nada. No se lo ganaron. Entonces no es un premio tampoco. Los sacramentos no son premio. Pero obviamente los sacramentos implican una responsabilidad. O sea, tampoco no es cualquier cosa. Por eso si uno les pregunta, si tienes pecado mortal en tu alma, ¿debes de comulgar? ¿Sí o no? Pecado mortal sobre tu alma, ¿debes de comulgar? No. Si tienes pecado mortal sobre tu alma, no te pares a comulgar. ¿Por qué? Porque pecado mortal es que estás separado de Dios. Exactamente. Entonces si dices, estoy peleado con Dios, pero voy a ir a recibirlo, entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, no estás realmente bien con Dios, pero estás mintiendo entonces y lo estás ofendiendo más todavía porque en vez de arreglar tu relación con Dios, lo estás empeorando. Estás echando más insulto encima de lo que ya hiciste. Y aparte, si, por ejemplo, si comulgas estando en estado de pecado mortal, ¿qué es? Se llama sacrilegio, porque es una ofensa contra lo divino, o sea, contra Dios mismo, porque eso es Jesús en la Eucaristía, es Dios. Entonces, no es un símbolo, entonces es una ofensa contra Dios directamente, por eso se vuelve un pecado encima de los que ya tenías. Entonces por eso hay que recordar que primero vienen las cosas de Dios. Por ejemplo, si estás arrepentido y dices, ¿qué debería de hacer? Ahorita, por ejemplo, son las 11 de la noche, pues están cerrados los templos, no conozco ningún padre, me di cuenta que cometí un pecado mortal y me quiero confesar, pero ahorita no puedo. ¿Qué hago? ¿Me desespero? Pues no. Lo primero que tienes que hacer, pues, darte cuenta, ¿no?, de que estás mal, arrepentirte de tu pecado y obviamente tener esa voluntad de decir, en cuanto pueda me voy a confesar, o sea, voy a arreglar mi situación con Dios. Eso es lo que tienes que hacer, pero hasta eso viene de Dios. Es arrepentirte. Dios básicamente es como de que te da la gracia para que te arrepientas, pero depende de ti si la quieres usar o no. Es como decir, empieza a llover aquí en Guadalajara, que puede estar el cielo como ahorita y en 10 minutos nos está cayendo el aguacero, cuando es temporada de lluvia. ¿Qué pasa? A veces nos pasa lo mismo de que no estamos prevenidos con las cosas y básicamente es como de que nos agarró el aguacero y Dios nos da el paraguas y ya depende de nosotros si queremos usarlo o no. Ahí lo traes en la mano, pero depende de ti si lo quieres usar. Lo mismo pasa cuando Dios nos da sus gracias para todo. ¿De qué? ¿Qué hace Dios? Nos da la gracia para arrepentirnos y depende si queremos hacerlo o no. Esa vocecita en la conciencia que nos dice estás mal o eso no debiste haberlo hecho. Depende de nosotros si lo callamos o si le hacemos caso, si nos convertimos o no. Entonces lo mismo la oración también viene de Dios. El querer rezar, el querer estar en el Santísimo, el que se me pegue la gana de ir a misa, eso también es un don de Dios. Pero depende de nosotros si aceptamos o no. Porque dices, tengo flojera, tengo sueño, me quiero quedar dormido, no voy a misa, pues esa ya es tu voluntad sobre el querer venir. Y así muchas otras cosas. Y la oración también hay que recordar es algo vivo, pero también es algo personal. La oración puede ser comunitaria, por ejemplo, lo que hacemos al final de cada clase, ¿no? Rezamos unos por otros. Eso es una forma de oración en comunidad, pero también la oración personal es muy importante. Porque nosotros al final pues tenemos que tener esa relación directa con Jesús. No es una relación, o sea, más bien, la fe cristiana no es nomás tener un pensamiento de que, sí, hay un Dios que existe y si no me porto bien me voy a ir al infierno y esto y lo otro. Eso no es una relación. Cuando mucho es por conveniencia o por miedo que no te quieres condenar y por eso voy a hacer X o Y cosas. Que voy a ir a misa, que me confieso de vez en cuando, que esto y lo otro. Voy a hacer cosas buenas para no condenarme. Pero eso está naciendo del miedo. Eso no nace del amor, no nace de una relación. Lo mismo, por ejemplo, si tienen un novio o una novia, ¿de dónde deberían de nacer tus ganas de hacer las cosas? Tus ganas de verla.
Pues porque quiere, sino porque, ay, es que si no la llamo me va a regañar, me va a pegar, me va a gritar. Entonces, ese tipo de relación ya no es una relación sana. O sea, más bien debería de ser, la voy a llamar porque quiero hablar con ella, porque la extraño, porque esto y lo otro, lo mismo con el novio, ¿no? O sea, porque quieres. Porque lo quieres escuchar. Exactamente, porque ahí está tu voluntad, no una obligación de que es que tengo que. Lo mismo tiene que ser con Dios, no una obligación de que es que tengo que, sino porque quiero. ¿Y cómo va a mejorar esa relación? Pues, ¿cómo mejoras la relación con cualquier persona, con un amigo, con una novia, con un hermano, con un primo? Pues, tienen que hablar, tienen que conversar, tienen que tener una relación, tienen que relacionarse de alguna forma. Lo mismo con Dios. Y así nos relacionamos con Él como con la oración. Y hay muchas formas de oración, ahorita lo vamos a ver. Pero básicamente recuerden eso, es una relación personal y viva. No es algo que nomás se queda como un abstracto, un pensamiento. Nosotros creemos que Dios está realmente presente en la Eucaristía, por eso tenemos la capilla de adoración, por ejemplo. Por eso la reverencia que le debemos de tener a la Eucaristía en la misa. Porque creemos que realmente ahí está haciéndose presente. Tenemos muchos modelos de oración en el Antiguo Testamento. Les voy a mencionar uno muy rápido. En Génesis, ¿quién trae Biblia, por cierto? Nadie trajo. Bueno. Esto es el papel completo. Y si me siguen Génesis, el primer libro de su Biblia, mero principio. Génesis 18. Génesis 18, 20. Génesis 18, 20. Vamos a ver el primer modelo de oración. Este viene del Antiguo Testamento. Abraham, no sé si han escuchado de él. ¿Esa es la guía? ¿Dónde? ¿Sí, verdad? Ah, no, esa es una guía. Pero Génesis es Génesis 18, del 20 al 33. Esta es la oración de Abraham. No sé si se acuerdan, Abraham, básicamente, Dios hubo un punto, eso está en Génesis 12, cuando Abraham, antes se llamaba Abraham y luego le cambian el nombre a Abraham, Dios le dice a él, te voy a regalar te voy a mandar una tierra nueva y vas a tener una gran descendencia. O sea, le empieza a hacer un montón de promesas. Pero él no tenía ninguna prueba, no le constaba, simplemente confió. O sea, tuvo fe. Y entonces sale y hace esto que le pide Dios, de que básicamente aquí tienes tu casa cómoda, tienes tu familia, tienes todas tus cosas. O sea, ahorita estás bien a gusto en tu vida y le dice a Dios, agarra a tu familia y vete a otro lado. O sea, deja esa casa, deja todo eso que tenías y haz lo que yo te voy a decir. Y él obedeció. Y esa fe que tuvo es como un gran ejemplo de que muchas veces Dios nos pide las cosas y a veces pues tenemos miedo de que ¿y cómo sé que sí es lo que debo de hacer? O es que esto, y te están jalando las cosas, ¿no? De que sé lo que tengo que hacer, pero no quiero, no es cómodo, no es fácil, etc. Y Abraham primero es ese ejemplo de esa fe de que le contesta que sí a Dios, luego sin peros. Y ahora tenemos otro ejemplo, que es el que vamos a ver en el capítulo 18 de la oración de Abraham. Supongo que sí han escuchado alguna vez de Sodoma y Gomorra. No sé si han escuchado de esa ciudad antigua. Bueno, Sodoma y Gomorra, básicamente esas ciudades era un lugar, en Sodoma y Gomorra, perdición total. O sea, había de todo, pero de todo lo malo. O sea, si hay un pecado, ellos lo hacían. ¿Quién es? Sodoma y Gomorra. O sea, era como un lugar, pues, básicamente. Y de hecho es lo que vamos a escuchar ahorita. Era un lugar tan horrible que Dios básicamente dijo, pues me voy a deshacer de ese pueblo porque está todo tan mal que me tengo que deshacer de ellos. Y Abraham viene a interceder por ellos. Entonces, ¿qué dice? ¿Ya es empezar? Desde el 20. Del 20. Ajá. Entonces el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan horroroso que voy a bajar a ver si realmente sus acciones corresponden al clamor que contra ellas llegan hasta mí. Lo voy a saber hasta dónde. Sí.
Partiendo de ahí los hombres y se encaminaron hacia Sodoma, Abraham seguía en presencia del Señor. Entonces Abraham se acercó al Señor y le dijo: ¿vas a exterminar a la vez al justo con el pecador? Quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Vas a exterminarlos? ¿No perdonarás bien a la ciudad por los 50 justos que hay en ella? ¿Cómo vas a hacer que mueran justos por pecadores y que el justo y el pecador tengan la misma suerte? De ninguna manera lo hagas. No va a ser injusto, no va a ser justicia pues de toda la tierra. El Señor respondió: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré por ellos a toda la ciudad. Abraham insistió. A ver si quieres, paramos hasta ahí, pero ahorita vamos a seguir. ¿En qué te quedaste? En la 26. 26. Ahorita me vas a ayudar a seguir, Fernando, la 26. Pero ahorita sí, nomás rápido, ¿en qué vamos? Está Abraham hablando con Dios. Dios le dice: voy a castigar a este pueblo porque dice los pecados que han hecho, o sea, son tantos que pues, me voy a deshacer de ese pueblo. ¿Qué es lo que dice Abraham? ¿Qué está pidiendo? Que no mate a todos los que están ahí. ¿Por qué? Porque es gente inocente. No, fíjese en lo que está diciendo. No está diciendo que todos son inocentes. Dice, no le está diciendo que no hay gente mala ahí, pero ¿qué le está diciendo? ¿Qué tal si hay qué? Si hay personas justas. Eso es lo que le está diciendo. Le dice específicamente, ¿y qué tal si hay 50 justos en esa ciudad? Dice, ¿vas a destruir toda la ciudad, incluyendo a ellos que no hicieron nada? O sea, ¿qué le está diciendo Abraham? Por esos 50 justos, por esas poquitas personas buenas que están ahí, no los mates. ¿Y qué dice Dios? Ok, si hay 50 no los voy a matar, pero fíjense ahora qué pasa. ¿La 26? 26, sí. No, la 27. 27, perdón. 27. Ah, 27. Replicó Abraham: mira, que soy atrevido de interpelar a mi Señor. Yo sé que soy pobre y ceniza. Supongo que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 toda la ciudad? Replicó: no la destruiré. Si encuentro allí a 45, no la destruiré si encuentro allí a 45. Insistió todavía: supongo que se encuentre allí 40. Respondió: tampoco la haría. Atención de esos 40. Insistió: no se enfade de mi Señor. Si le digo que tal vez se encuentre allí 30, respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. Volvió a decirle: cuidado, que soy atrevido de interpretar a mi Señor. Y si se hallara allí 20, respondió: tampoco los destruiré de la atención a los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi Señor. No se enfade mi Señor, que ya solo hablaré esta vez. Y se encuentran allí 10, replicó: tampoco los destruiré de la atención a los 10. Partió él, así que hubo acabado la conversación con Abraham, y esto solo volvió a su lugar. Y este solo volvió a su lugar. Ahí es el 33, ¿verdad? Era 33. Ok. ¿Qué pasó? Primero dijo 50 y luego 45. O sea, dijo, ¿y qué tal si por 5 se quedan cortos? Dice, ¿qué tal si por un poquito nos quedamos cortos de ese número? Como que diciendo, pues Dios, no seas tan estricto, ¿no? ¿Y qué tal si son 45 o 46? O sea, ¿qué tal si tantito fallaron y pues ya no son los 50, pues los vas a matar a todos? Y dice Dios, ¿no? Y luego dice, y le sigue diciendo, ¿verdad? Pero fíjense lo que le dice, o sea, en humildad le dice, yo sé que soy polvo de ceniza, o sea, dice ante Dios, dice, yo sé que no soy nada, pero me atrevo a seguir intercediendo, a seguir pidiendo. Dice, ¿qué tal si son 40? Dice Dios, por 40 los dejo. Y si son 30, los dejo. Y si son 20, los dejo. Y si son 10, los dejo. Pero ¿saben qué pasó con Sodoma y Gomorra? Lo destruyó. ¿Por qué? Porque no encontró ni 10. Los únicos justos era el que le estaba hablando a Dios y su familia inmediata. Eran los únicos justos en toda esa ciudad. ¿Y qué hace Dios? Para no... Por eso le pidió que se fuera de la casa. Sí,
Si leen un poquito más adelante ahí van a ver la historia de Sodoma y Gomorra, o sea, de Lot y su esposa, por ejemplo, de que les dice, salgan, va a caer azufre y fuego sobre la ciudad, dice, y no volteen para atrás, dice, nomás váyanse. Y la esposa voltea para atrás y dice que se convierte en una estatua de sal. En una estatua de sal. Sí, o sea, porque les dijo un ángel, váyanse y no volteen para atrás, o sea, no vean la destrucción, no vean lo que están dejando, váyanse nomás a donde Dios les dice. Huyan, básicamente sálvense. Y no hizo caso. Y por eso se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? En Sodoma y Gomorra, y de hecho Jesús luego lo vuelve a mencionar mucho más adelante. Sodoma y Gomorra era un lugar de pura perdición, o sea, sus pecados en su mayoría de hecho eran sexuales. De hecho, antes bueno, todavía, pero tradicionalmente se le llamaba sodomía, o sea, basado en Sodoma y Gomorra, al pecado de la homosexualidad. Y viene de aquí, porque era uno de los más grandes pecados que cometían él mismo. Entonces, de hecho, si se van más para atrás, los hombres de Sodoma y Gomorra, cuando llegan unos ángeles, básicamente, que vienen ahí con Dios, con Abraham. Vienen a Abraham los recibe, sabe que vienen de parte de Dios y todo, y luego estos hombres de Sodoma y Gomorra se dan cuenta de que llegó sangre nueva. Y dice, oye, déjanoslo ver, y etcétera, etcétera, porque querían hacer cosas con ellos. Y están dale de que quieren, y pues quedan muy claras sus intenciones. Y eventualmente de ahí sale ese castigo que Dios quiere imponer sobre ellos, porque no nomás era con esas personas, sino era ese pecado, y esos pecados que están haciendo se siguen multiplicando, o sea, nomás no se convierten, no se arrepienten. Pero por eso la intervención de Abraham. Por eso hablamos de la oración, de intervenir, de pedirle a Dios, Dios, si es tu voluntad, yo te quiero pedir esto, porque Dios nos pide que pidamos. Dios sabe todo, sí, Dios sabe todo, pero Dios quiere que también nosotros pongamos nuestra parte. Por eso es bueno que pidamos unos por otros. Por eso Dios nos dice, y los apóstoles nos lo recuerdan en sus cartas. San Pablo decía mucho, pidan por mí. Que escuchamos mucho que nos recuerda el Papa Francisco, recen por mí. ¿Por qué? Porque tenemos que pedir unos por otros, porque somos un cuerpo, somos una unidad. No es como de que, voy a tener sangre corriendo por esta mano, pero que no corra por esta, porque ¿qué va a pasar con esta mano si no corre sangre? Se va a morir. Entonces así es la iglesia, todos somos parte de este cuerpo de Cristo, entonces todos tenemos que pedir por todos, interceder unos por otros, ayudarnos mutuamente. Eso es parte de la oración. Y por eso vemos aquí a Abraham, ¿qué estaba haciendo? Pues quería interceder. Y Dios le estaba haciendo caso, le dijo, sí, si encuentro gente buena, adelante. ¿Y qué pasó? No encontró ninguno. Y por eso el castigo que puso sobre esa ciudad. Pero luego más adelante dice Jesús, dice, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que ustedes están viendo, o sea, los milagros que hacía Jesús, dice, ellos se hubieran convertido. Y por eso va a ser más grande sobre ustedes el castigo que sobre Sodoma y Gomorra. O sea, dice al final de los tiempos, dice, este pueblo que recibió ese castigo, no se va a comparar el castigo que recibieron ellos al castigo que van a recibir los que estaban en tiempos de Jesús, que viendo esos milagros lo rechazaron. O sea, viendo milagros y todavía la gente se aleja, o no quiere aceptarlo, no quiere verlo. Dice, pues peor tantito, dice, porque ellos no me conocían, y ustedes sí me conocen y de todas formas me rechazan. Y volvemos a lo mismo. ¿Quiénes son los justos? Porque los justos son esos los que hacen la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de justicia? ¿Qué es justicia? Darle su merecido a cada quien. O sea, si yo te quito algo que es tuyo, ¿es justicia? No. ¿Por qué? Porque lo justo es que tú tengas lo que es tuyo. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué es injusto que le roben a alguien? Porque ese dinero no era del que lo tomó, sino es del que lo tiene. O sea, eso es justicia. Darle a cada quien lo que merece. Pero cuando hablamos de castigo, ahí sí no queremos que nos hagan justicia. No, que perdóname, que dame chance, que esto y lo otro. Pero cuando se trata de otra persona, sí, castiga lo que le pasa a esto y lo otro. Pero a mí dame chance. Somos muy rápidos para querer ajusticiar a otros, pero nosotros sí, danos piedad, misericordia y demás, y dame chances, dame 1000 chances. Y Dios sí nos da esas oportunidades. Dios siempre da oportunidades. El hecho de que ahorita estamos todos vivos en este cuarto, Dios nos sigue dando una oportunidad más de acercarnos a Él. Si estamos alejados, de acercarnos. Y si ya estamos cerca, todavía más.
O sea, hasta el día que muramos, tenemos esas oportunidades de o rechazar o aceptar a Dios. Moisés también en el Antiguo Testamento, sí conocen a Moisés, ¿no? El de las 10 tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Ese Moisés también era un modelo de oración porque él también tenía una cercanía con Dios que no tenía el resto del pueblo. ¿Él qué hizo? Él subió al monte a orar, estuvo 40 días y cuando bajó con las tablas de la ley que Dios le dio. O sea, él bajó con los 10 mandamientos estando, por así decirlo, cara a cara con Dios. Obviamente no literalmente viéndolo porque pues Dios Padre pues no tiene cuerpo, ¿verdad? Pero estaba cercano a él. De hecho, el monte, ya se los he dicho antes, pero la imagen de subir al monte, pues cuando hablamos del cielo, ¿hacia dónde apuntamos? Hacia arriba, ¿verdad? O sea, literalmente, cuando hablamos de cielo, hay diferentes tipos de cielo. Literalmente hablando de cielo, pues es donde están las nubes y lo que está arriba de nosotros. Pero cristianamente hablando, cuando hablamos del cielo, no es ese lugar donde están las nubes, sino estamos hablando de donde está Dios. Entonces, subir al monte era ese acercarnos a Dios, de subir hacia donde está Él, de subir al encuentro con Dios. Entonces Moisés cuando sube al monte a orar, pues es esa imagen de que se acercaba con Dios. Y Jesús en el Nuevo Testamento muchas veces subía a un monte a orar, para acercarse con el Padre, y Él es esa imagen de que se acerca a Dios, se acerca al Padre para orar. Y tenemos a Jesús como el máximo modelo, porque ahorita leímos en el Antiguo Testamento un ejemplo de alguien que intercedía. Pero obviamente pues todos los del Antiguo Testamento pues eran hombres, a fin de cuentas, hombres comunes y corrientes y pecadores. Pero Jesús vino para ser ese máximo ejemplo. O sea, Jesús básicamente es el ejemplo a seguir. Por eso les digo que lean los evangelios ahorita en esta cuaresma, sin un agarrado a ningún propósito de que, y espero que su propósito no sea dieta, que voy a dejar la coca, voy a dejar el dulcito, voy a dejar esto y lo otro, sino algo serio. Y si no tienen ningún propósito, de aquí a que se acabe la cuaresma, lean los evangelios. No más, los evangelios. Parece mucho, pero no es tanto. Empieza con Marcos, está bien cortito. Yo conozco a una persona que la cuaresma hace algo. Bueno, lo que hace no está bien, ¿verdad? Pero es tomar, pues. Toma toda la cuaresma, pero terminando la cuaresma, todo el año se la avienta sin tomar. Eso está bien, que lo hagas. Tomando. Sí, tomando alcohol. Pues más bien debería ser un poco al revés, porque se supone que el tiempo de cuaresma es para purificarnos, es para mejorar nuestra relación con Dios. O sea, básicamente es como por decir, ¿sabes qué? Te van a meter en un equipo de fútbol. ¿Qué tienes que hacer? ¿Seguir comiendo gancitos y papitas y doritos y nachos y hot dogs y todo para que rindas mejor? Lo contrario. O sea, dices, quiero rendir, quiero prepararme para, a la hora de que dices, ¿sabes qué? Me van a hacer una prueba. Pues tengo que estar al 100. ¿Cómo vas a estar al 100? Haciendo todo lo que se te pegue la gana, siendo flojo, viendo Netflix, ahí, estando echado todo el día sin hacer ejercicio. No, pues no vas a rendir. Tienes que dejar de hacer cosas que tal vez no son malas en sí mismas. O sea, comer unos gancitos o algo tal vez, o sea, no es malo tal vez, o sea, a menos de que seas diabético. Pero dices, pues no es malo, no me hace daño y todo, pero tengo esta meta y entonces tengo que dejar esto. El tiempo de cuaresma es básicamente eso, no más que esa meta, más que una dieta de que quiero bajar de peso o lo que sea, es más bien, me debo acercar a Dios. ¿Y qué cosas me estorban? Me la vivo en el Facebook, ok, eso me está estorbando mi relación con Dios un poquito. Entonces durante la cuaresma, pues si puedo completamente, pues lo quito completamente o por lo menos bajarlo, para que me estorbe menos en mi camino a Dios. Si hago mucho, no sé, todos los días ya tengo como, me estoy echando una serie a la semana ahí en Netflix y estoy viendo un montón de tele en vez de estudiar o hacer otras cosas que debería, en vez de nutrir mi mente, y eso no me está ayudando a acercarme a Dios, ok, quita eso. Pero también tienes que poner algo, no nomás es quitar. O sea, si me está alejando de Dios, ok, ya quité esa cosa, pero ahora ¿qué tengo que hacer para que me ayude? Por decir, veía mucho Netflix, ¿ahora qué voy a hacer? Ok, en vez de ver Netflix o en vez de ver tele o lo que sea, ¿qué voy a hacer? Voy a leer algo, una vida de un santo, voy a leer los evangelios, voy a leer el catecismo, algo que me ayude a acercarme más a Dios. O dice, ¿sabes qué? Siempre me la paso flojeando, jugando, haciendo otras cosas, y otra forma de acercarme a Dios, la oración. Voy a venir a la capilla, nunca vengo, entonces, voy a venir un poquito más seguido a la capilla, aunque sean 10 minutos, pero voy a venir. Son 10 minutos más de lo que antes hacía, o sea, nada. Eso te está ayudando a acercarte a Dios.
Entonces no sé si me estoy dando a entender. Sí, sí. Que lo que hagas más bien es, si vas a dejar algo, es por un bien mayor. Un ejemplo muy sencillo que nos dio un sacerdote. Decía, hagan una alcancía de Cuaresma. Si haces la dieta de que sabes que, por decir, sabes que cada semana estoy saliendo a las salitas. Durante la Cuaresma no voy a salir a las salitas. Pero aparte, ese dinero que normalmente me gastaba, por decir, sabes que, no sé, 100, 200 pesos. Ese dinero que me iba a gastar, lo voy a guardar en una alcancía. Y lo guardas, y lo guardas, y lo guardas. Eso que ibas a usar para ti, lo guardas. Y cuando se acabe la Cuaresma, o ya cerca al final, ¿qué vas a hacer? Vas a agarrar esa alcancía y ese dinero que te guardaste, ahora lo voy a donar. Entonces no nomás me quité algo a mí, sino lo voy a dar para alguien. O sea, es como si hubieras gastado el dinero, pero en vez de desperdiciarlo en ti, se lo vas a dar a alguien. Una persona que tiene mucha necesidad, lo vas a dar a Cáritas, lo vas a dar a un hospital, lo que sea. O sea, pero el chiste es de que, no sé si se entienda, eso que me quité, por otro bien, no nomás dejar de hacer y ya, sino que rinda fruto. Entonces si dices, voy a dejar de tomar, ok, deja de tomar, qué bueno, pero ahora, si dejaste de tomar y eso te sirve en algo, ahora es algo bueno. Y por eso decía, lean los evangelios. ¿Por qué? Porque hay que conocer a Jesús. Porque si conoces a Jesús, entonces vas a poder seguir ese ejemplo que nos pone. Porque si no conoces a Jesús, pues ¿qué ejemplo vas a seguir? Si quieres ser un buen atleta, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ver a gente mediocre jugar? No. Porque si ves a gente mediocre haciendo el deporte, ¿qué vas a agarrar tú? Pues vas a agarrar sus malas mañas. Más bien tienes que ver a los que son buenos para decir, ok, no me había fijado en cómo hacen las cosas. Yo siempre lo hacía de esta forma, pero él lo hace así. Sigues un buen ejemplo. Para eso son los santos también. Espiritualmente son ese ejemplo, como un buen atleta, los santos son ese buen ejemplo para nosotros de cómo vivir esa buena vida cristiana. Y Jesús todavía más. Y los santos son ese ejemplo de ellos tratando de seguir a Jesús. Y nos muestran de que humanamente pues sí se puede, pero humanamente con la gracia de Dios. Porque humanamente por mis propias fuerzas nunca vamos a poder. Por eso el que dice, voy a dejar en Cuaresma, voy a dejar el cigarro, y a la semana ya otra vez anda como chacuaco, pues ¿qué pasó? Se valieron de sus propias fuerzas nada más. O sea, tú solito no puedes. Salvo raras ocasiones, ¿verdad? Pero normalmente necesitas apoyo, necesitas ayuda, necesitas refuerzos. Entonces para eso es este tiempo. Incluso hay gente que promete no hacer cosas que le perjudican en su vida en la Cuaresma, y hay gente que ya así toda su vida le deja, me imagino. Sí. Como un cigarro, por así decirlo, de que yo voy a dejarlo en la Cuaresma y ya lo dejó de utilizarlo para probar el cigarro. Sí. Por eso, y es algo bueno, pero por eso les decía, si van a dejar algo, que sea algo bueno, porque un vicio es algo que deberías dejar en cuanto puedas. O sea, en cuanto dices, ya me decidí, lo voy a dejar, empieza a dejarlo. Y vas a caer, pues tal vez, pero la cosa es no decir, ya no voy a poder. Ya hay como 5 veces que intento dejar el cigarro y no he podido. Pues síguelo intentando, porque en una de esas la vas a lograr. Si te rindes, ya no lo hiciste. O sea, ya estuvo que nunca lo vas a dejar. Es como cualquier cosa. Si nunca intentas, nunca lo vas a hacer. Entonces, sí es bueno dejar un vicio, pero es todavía mejor dejar algo que tal vez no es malo, por algo mejor todavía. Por eso les pongo el ejemplo. Ahorita, hagan ese examen de conciencia en la noche. ¿Qué cosas me están estorbando ahorita en acercarme a Dios? Ahorita en mi vida. ¿Qué cosas me distraen tal vez? ¿O qué cosas no me dejan ese tiempo que podría estarle dando ahorita en este tiempo de Cuaresma? Dedicándoselo a Dios. O sea, tal vez me la paso viendo mucho YouTube. Pues bueno, lo voy a bajar. O de plano casi no lo voy a usar. ¿Para qué? Pero voy a empezar a hacer otras cosas para que me acerquen a Dios. Porque si nomás lo dejamos, vamos a buscar otra cosa que nos distraiga. Por eso tenemos que tomar algo bueno en su lugar. Jesús es nuestro máximo ejemplo de la oración. Entonces, en el capítulo 17 de Juan, está medio largo, pero búsquenlo después. El capítulo 17 de Juan es cuando Jesús está en el jardín de Getsemaní. Ya cuando lo van justo antes de que lo vayan a apresar, y está haciendo una oración con el Padre. Ese ejemplo de oración, de esa cercanía, ese debe ser de ejemplo para nosotros. De hecho, los discípulos tanto veían a Jesús rezando que ellos decían, queremos rezar como tú, y le preguntan a Jesús un día, enséñanos a rezar. ¿Y qué les dice Jesús? Rezan así, y les enseña el Padre Nuestro. O sea, el Padre Nuestro es la oración perfecta que tenemos porque vino directo de los labios de Jesús, el Padre Nuestro.
Por eso les pedía en su examen, ¿verdad? A los que lo hicieron escrito, acuérdense el Padre Nuestro, porque es básico. Y porque en esa oración viene contenido un montón de cosas. De pedirle a Dios que nos dé el pan de cada día. El pan de cada día no nomás se refiere al pan que nos llena la panza, se refiere a la Eucaristía. El cuerpo de Cristo, exactamente. O sea, se refiere a ese pan que decía Jesús en el capítulo 6 de Juan, que nos va a dar la vida eterna. Porque si recibimos eso, lo tenemos. Y si no recibimos su cuerpo, no vamos a tener vida eterna. Por eso es tan importante la misa. La misa es para nosotros. No es para Dios. No, Dios en el sentido de que Dios no nos necesita. Dios no necesita que haya un montón de gente ahí rezándole. Él nos lo ofrece para nosotros. ¿Qué hacemos en la misa? Vamos y les damos unos panecitos blancos, unas hostias blancas y les damos un poquito de vino y Él que nos da su cuerpo y su sangre. O sea, nosotros le damos una nada y Él nos da todo. Salimos ganones nosotros, pero muchas veces no queremos verlos. Hasta nos da flojera y decimos, ay, ¿para qué? Porque no sabemos a qué estamos yendo, no sabemos qué está pasando. Por eso hay que conocer a Jesús de veras. Se lo repito y se lo repito y se lo voy a seguir repitiendo. Lean la Biblia, pero empiecen por los evangelios para que conozcan a Jesús, porque Él es ese ejemplo a seguir. En esa oración del Padre Nuestro entonces nos enseña esa oración perfecta, pero también cada vez que Jesús oraba en el monte, ahí en el jardín de Getsemaní estaba en un cerro. En la transfiguración de Jesús, cuando se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago, su hermano, se transfigura Jesús, se vuelve, sus vestiduras se vuelven blancas, su rostro brilla como el sol, más que el sol. Estaba en un monte orando. Y así vemos muchas veces ese subir al monte, es ese ir a orar, acercarnos a Dios. ¿Cuál sería nuestro subir al monte y acercarnos a Dios? Ahorita aquí, en este espacio físico en el que estamos, en esta parroquia. ¿Dónde me puedo acercar más a Dios? Literalmente, físicamente. Ahí en la capilla de adoración, exactamente, ahí donde está el Santísimo. Entonces, ese subir al monte, aunque ahorita estamos arriba y dices, ay, voy a bajar las escaleras, ese acercarme a Dios, ese subir hacia Dios, pues es donde está Él. ¿Sí lo dije bien en el Santísimo? Sí, el Santísimo, sí, exactamente. ¿Y por qué le decimos el Santísimo? Porque es lo más santo que hay. ¿Por qué? Porque es Dios el que está ahí. Eso es lo que creemos, que ahí está Dios presente en esa hostia. Ya no es una hostia, es Dios el que está ahí presente. Eso es lo que creemos. O se supone que tenemos que creer. Porque si no lo crees, entonces hay que trabajar eso. Porque ese es un dogma de fe. No es de que, pues, si quieres creer y si no, no creas. O sea, si eres cristiano, si eres católico, crees que ahí está Jesús presente. Y por eso, más importante todavía, cada misa, porque en cada misa se está haciendo presente otra vez. Por eso es tan importante. Entonces tenemos esos ejemplos. Y tenemos también el ejemplo de la oración eficaz. Váyanse rápido a Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Juan 16, 24. JN Juan. Juan 16. Juan 16, versículo 24. La JN, ¿no? Sí, JN Juan. Juan 16, 24. El 16. ¿Qué dice? Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que sea perfecto vuestro gozo. Vos he dicho todo esto en Parábolas. parábolas. Pero se acerca la hora en que ya no os hablaré parábolas.
Si quieres, a ver, ¿lo pueden leer también el de ustedes? No, 24. 16, 24, ajá. Dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán. Así su alegría crecerá en plenitud. Ujú. Entonces, lo que acabamos de escuchar, ¿qué dice Jesús? Que pidan, pero dice no han pedido en mi nombre. O sea, a veces pedimos cosas, pero no las pedimos en nombre de Dios. ¿Y qué quiere decir que no las pedimos en nombre de Dios? Que muchas veces pedimos las cosas según nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, porque a veces como niño malcriado queremos lo que no nos conviene, o lo que pensamos que nos conviene, y Dios sabe como buen padre sabe lo que nos conviene más. Así como un niño chiquito de que dices, no le vas a dar toda una barra enorme de chocolate porque ¿qué va a pasar? Pues se va a enfermar, le va a caer mal. Y el niño dice berrinchudo y hasta dice, es que no me quieres y que no sé qué, y luego hasta te quiere hacer sentir mal. Así somos con Dios muchas veces. O sea, queremos decirle a Dios, tú no sabes lo que yo necesito. Pero ¿qué dice Jesús? Pídanlo y van a recibirlo, pero pídanlo en mi nombre. ¿Cómo rezaba Jesús? Volviendo al jardín de Getsemaní. Él hacía su petición al Padre, pero luego dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea, siempre hay que estar dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, porque Dios nos quiere más que nosotros nos queremos. Él nos ama más. Y muchas veces pensamos lo que está bien y muchas veces hasta tiene algo mejor. Pero no lo vemos hasta mucho tiempo después. Yo creo que ya se han dado cuenta de eso. Porque ustedes pues ya son grandes la mayoría, pero los que tuvieron un novio o novia de adolescentes y luego la primera vez que cortaron y que se andaban muriendo y de que se me acaba el mundo y que esto es horrible, mátame, no sé qué, ya no quiero vivir, etcétera, etcétera, desesperación y bla, bla, bla. Aquí siguen. Y yo los veo bien. O sea, no fue el fin del mundo. Pero en ese momento pensamos de que no, es que las cosas tienen que ser así, ¿por qué no es así? ¿Por qué? Porque ya hasta le reclamamos a Dios a veces, ¿por qué? Pues por algo tuvo que haber pasado. Porque Dios necesitaba que maduraras, porque esa relación no era buena, porque tenías que aprender, porque te tenías que ir a otro lado, por lo que sea. Pero Dios tiene el plan. Entonces cuando pedimos a Dios tenemos que tener en cuenta eso, de que Dios tiene un plan para nosotros y confiar en ese plan. Y no pensar que nosotros sabemos mejor que Él. Porque no sabemos. No sabemos para dónde vamos. Muchas veces viendo para atrás en sus vidas pueden ver de que, poniendo otra vez el ejemplo de los novios, no, pues es que eso sí me ayudó a aprender y ahora ya sé qué hacer o qué no hacer, etcétera, etcétera. O sea, todas las cosas que nos pasan son aprendizaje a fin de cuentas. Pero eso no lo ves hasta que volteas hacia atrás viendo ya lo que pasó. No vemos hacia el futuro de que, sí, voy a salir con fulanito o con fulanita y va a pasar esto y esto y lo otro y voy a aprender tales cosas. Así no pasa. Tienes que vivirlo para aprender. Y a veces hasta Dios deja que nos pasen cosas malas, ¿para qué? Para que aprendamos. Como el papá que le dice al niño, no hagas eso, y el niño va y lo hace de todas formas, pues ya aprendió. Le dijeron que no, y de todas formas de necio, pues aprende. Y aparte del modelo de Jesús de oración, también tenemos a la Virgen María. Y la Virgen María, ¿qué tipo de oración hacía? Muchas veces si leen los evangelios, sobre todo el de Lucas, que es donde más se habla de María, se habla de cómo ella meditaba las cosas en su corazón. O sea, pasaban las cosas y las meditaba. O sea, se ponía a pensar qué significaban, qué implica lo que está pasando, qué debo de hacer con eso que está pasando. Cuando el ángel viene y le anuncia que va a tener al Hijo de Dios, cuando se pierde el niño Jesús a los 12 años y luego lo encuentran, y Jesús les contesta algo bien raro porque dice, no sabía que tenía que estar en las cosas de mi Padre, y no estaba hablando de San José. Y dice que María, ¿qué hizo con esas palabras? Las meditó. O sea, María es ese ejemplo de oración contemplativa, de que medita las cosas, las guarda en su corazón para tratar de entender la voluntad de Dios. Y también en el primer capítulo de Lucas tenemos la oración que se llama el Magnificat, que es la oración de María cuando está inspirada por el Espíritu Santo, y ahí tenemos las palabras de María ahí grabadas. Una oración muy bonita si la quieren buscar después. El Magnificat está en el capítulo 1 de Juan, del 46 al 55, para los que estén viendo el video. Lucas capítulo 1, 46 al 55, y viene la oración del Magnificat. Y todo el primer capítulo y el segundo de Lucas es sobre eso, sobre la venida de Jesús, sobre la anunciación del ángel y también de San Juan el Bautista, desde antes de su nacimiento y después. Formas de oración. Esto para que espero se les grabe. Hay muchas formas de oración. El primero es la bendición.
¿Qué es la bendición? Cuando agradecemos a Dios por los dones que nos da. Bendigo a Dios, bendito sea Dios porque me dio la salud, bendito sea Dios porque desperté otro día. Esa es una bendición, una oración de bendición. Le damos gracias a Dios. O hasta, por ejemplo, ¿qué decimos? Vamos a bendecir los alimentos. ¿Qué significa? Pues le estamos dando gracias a Dios por esto que vamos a comer. Eso es, bendecir los alimentos, le damos gracias a Dios. ¿Tienes un nombre? Otra forma de oración, adoración. La adoración, ¿qué es? Que nos reconozcamos criaturas ante el Creador, o sea, básicamente que sabemos nuestro lugar. Hace rato leímos de Abraham, ¿qué dijo? Yo sé que soy polvo y ceniza, o sea, una oración humilde, no una oración de que yo sé más que tú, Dios, y dame esto porque sé que es lo que necesito, sino adoración en el sentido de que yo sé que te necesito, Señor. Eso es adoración. Yo sé que te necesito, yo sé que necesito tus fuerzas, yo sé que tú me tienes que ayudar, que yo solito no puedo. Eso es adoración. Tengo necesidad de ti. Eso es adoración. Cuando estamos ahí dentro del Santísimo, eso también puede ser una forma de adoración, de reconocer de que por qué estamos ahí hincados o sentados, por qué estamos en ese cuartito en silencio, porque sabemos que necesitamos de Dios, que no somos autosuficientes, porque eso es lo que el mundo quiere decirte, que tú eres autosuficiente, y en cierto sentido pues está bien, ¿verdad? Tú puedes sacarte adelante muchas cosas, sí, pero en lo espiritual necesitamos de Dios, porque el cielo a fin de cuentas ¿qué es? Es estar con Dios. Y si toda nuestra vida no queremos nada de Dios, no queremos saber de Dios, pues eso es el infierno, la separación de Dios, porque ¿qué dijimos toda nuestra vida? No te quiero Dios, no te quiero Dios, no te quiero Dios, y al final de tu vida ¿qué dice Dios? ¿Me quieres? No. Ok, me alejo. Y eso es el infierno, la separación eterna de estar con Dios. La separación eterna de Dios, eso es el infierno. Decidimos no querer estar con Dios, pues Dios nos respeta. Entonces por eso es importante la adoración, para humillarnos un poquito, para recordar nuestro lugar, para reconocer que ante Dios no somos nada, pero también reconocer que Él es el que nos ayuda, que Él es el que nos da fuerza. Y por eso estamos rezando, en vez de decir, sí, yo no necesito rezar porque yo ya lo tengo todo. Otra forma de oración, la petición, que es el más común, el que más hacemos. Pedirle a Dios, pedirle perdón, pedirle por nuestras necesidades, pedir por otros, e inclusive pedir por nuestros enemigos. Todo eso es petición, pedir. Y luego está la intercesión, que la intercesión es lo que leímos ahorita de Abraham, es pedir a favor de otros. O sea, petición es yo pido, yo necesito, y la intercesión es yo pido por alguien más. Petición es para mí y la intercesión es por alguien más. Entonces lo que hizo Abraham, y si hay 50 justos, y si son 40, y si son 30, y si son 20, y si son 10, eso es intercesión. La acción de gracias. La palabra Eucaristía quiere decir acción de gracias, entonces la misa es también esa forma de oración y la más grande que tenemos. Dice el Catecismo, contiene y expresa todas las formas de oración. Por eso la misa es la oración perfecta. Porque tenemos bendición, porque le damos gracias a Dios, literalmente decimos, le damos gracias. Tenemos adoración porque reconocemos nuestro lugar. Le pedimos a Dios, ¿se acuerdan cada domingo que pedimos por el Papa, que por las ánimas del purgatorio, que por esto y el otro? Ahí está la petición. La intercesión, porque estamos pidiendo por los difuntos, por ejemplo, estamos pidiendo por unos y otros. Y le estamos dando gracias a Dios por todo lo que hace por nosotros. Y el último forma de oración, que también viene en la Eucaristía, la alabanza. La alabanza es la forma más directa que tenemos de oración. Es una oración desinteresada. Básicamente es rezarle a Dios porque es Dios. No porque necesito pedirle algo, no porque ahorita me siento mal, no porque estoy triste. Simplemente, Dios, te estoy adorando, te estoy alabando porque tú eres grande. Eso es alabanza. Porque sé quién eres tú y básicamente es como nos ponemos en nuestro lugar y le damos gracias a Dios, o sea, nos nace. Poniendo el ejemplo otra vez del novio y la novia, que te nazca nomás decirle que te quiero. Si nomás te nace, pues qué bonito, porque qué feo que a fuerzas, ¿verdad? De que, oye, tienes que decírmelo tú también, o contéstame, o ¿por qué no me dijiste? Sino que te nazca. Lo mismo la alabanza, te nace. Esa oración a Dios, ese cantarle básicamente a Dios mismo. La alabanza es como lo que hacen en las fiestas patronales. Es una alabanza. ¿Podría ser forma de alabanza? Un ejemplo más claro de alabanza, por decir,
ahorita no sé si han sentido en algún momento sí mucha gratitud, o sea, de que por algo les pasó muy bueno y sienten muchas ganas de decir gracias. O sea, así de que casi se les va a salir de la boca nomás decir gracias de tantas ganas que tienen de decirlo. O sea, ese dar esas gracias en ese momento podrías verlo como una forma de alabanza, porque le estás agradeciendo a Dios, estás dándole gloria a Dios, pero no es porque necesitas algo, no le estás pidiendo nada, no estás buscando que te dé algo, no estás triste, o sea, simplemente es como que te nace. O sea, básicamente, si lo quieren ver así, la alabanza es como la oración más pura, o sea, te nace. No estás pidiendo, no estás esperando nada, sino nomás es darle amor por darle amor a Dios. Así es sencillo. Por eso puse el ejemplo de decirle te quiero a la 9 de la 9 porque te nace. Lo mismo con Dios, o sea, te nace y no porque quieras nada, ni necesites nada. Simplemente te nace. Es la oración más perfecta, pero también la más difícil. Porque cuántas veces no estamos ahí pidiéndole a Dios algo. O cuántas veces no nos acercamos porque estamos tristes, o porque necesitamos ayuda, o porque necesitamos consejo, o porque pedimos por alguien. Por eso la alabanza es la forma más bonita, pero también la más difícil de que logremos. Porque muchas veces pues, vienen otras cosas de por medio con nuestra oración. No que sean malas, por cierto, no es malo pedir, o sea, acabamos de leer que dice Jesús, pidan. Nada más estoy diciendo que la alabanza simplemente no espera nada. O sea, son esos piropos, esos gracias, esos te quiero a Dios, sin otra cosa. No más porque es Dios, sencillamente. Fuentes de oración, ¿de dónde sacamos oración? ¿De dónde nos nace ese poder orar mejor? Pues el primero está la palabra de Dios. Los salmos, por ejemplo, los salmos son oraciones, son 150 oraciones. Algunos son de alabanza, otras son de petición, otras son hasta de queja. Pero son oraciones a fin de cuentas, es hablar con Dios. La liturgia, o sea, la misa, la liturgia de la iglesia. Las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. O sea, si tenemos fe o confianza en Dios, la esperanza de esperar que nos van a suceder las cosas que Dios nos promete y la caridad, que es el amor, eso también nos ayuda a mejorar esa oración. Porque si no tenemos fe, entonces ¿a quién le vamos a rezar? O sea, si no confías en Dios, entonces ¿para qué le pides? Más bien no vas a pedir. Porque a veces piensa uno, no, pues es que si no le pido a Dios es porque no tengo fe. Al revés, si tienes fe, más le vas a estar pidiendo a Dios porque confías que te lo va a hacer. Porque cuando desesperas, cuando dices Dios no me lo va a cumplir, ¿para qué le pido? No vas a pedir nada. Las situaciones cotidianas también son una forma de oración, o sea, hasta el trabajo. Este cansancio que siento, este esfuerzo, este estrés o lo que sea, esto te lo ofrezco, Dios. Eso también puede ser una forma de oración. En vez de andarme quejando, te lo voy a ofrecer, Dios, y lo voy a ofrecer bien. Y sí me va a doler y voy a sufrirle todo, pero no me voy a quejar. Eso también te sirve como una forma de orar para Dios. Y como les decía, los santos son también esos maestros de cómo se debe de orar, de cómo vivir esa vida cristiana. Ya está viniendo su examen. ¿Cuáles son los lugares favorables de oración? Dice, la iglesia nos pone muchos tiempos. En la mañana, en la noche, en la tarde, antes y después de las comidas, la liturgia, las horas, la Eucaristía, el rosario. O sea, hay un montón de formas para orar. Hay muchas. ¿Hay misa los viernes? Aquí sí. Nada más los viernes primero, tengo entendido que en vez de la misa de la mañana, la mueven al mediodía. Los viernes primero. Bueno, pero como este viernes. No, este viernes, ¿qué va a ser? 22. Sí, habrá misa. Aquí en el pueblito, todos los días a las 8 y a las 7 de la noche. Entonces a las 8 de la mañana siempre misa. Entonces, por ejemplo, un buen ejemplo, en Cuaresma, dice, ¿sabes qué? Nomás voy a misa los domingos. Otra forma de acercarme a Dios, pues le decía, ¿cuál es la forma más perfecta? Pues la Eucaristía. Entonces, ¿sabes qué? Voy a venir un poquito más seguido a misa. Perfecto. Eso también es algo bueno que estás tomando. No estás dejando, bueno, tal vez sí estás dejando algo, tal vez estás dejando el quedarte dormido un poquito más tiempo, o echar la flojera, o hacer otra cosa, por venir a misa. Pero es un bien, es algo bueno. bueno. En el caso de nosotros que no hemos hecho la primera comunión de la confirmación, no podemos comulgar. No, porque todavía no han recibido ese primer sacramento, o sea, porque están en ese proceso de preparación, pero no por eso dejen de ir a misa, porque sigue siendo una oración a fin de cuentas. O sea, los miércoles tratamos de venirnos antes para entrar a misa. Qué bueno. Y entonces, ese también, por eso decía,
hasta si estás en pecado mortal, pues, y dices, no, pues ni me paro en misa, pues aunque sea haga misa. Pero obviamente si puedes, pues busca al Padre, porque a veces nos da pena. Dices, no, es que no viene confesando. ¿Hay un sacerdote en la misa, sí o no? Sí. Pues ve, búscalo. Muy raras veces va a estar tan ocupado que no tiene 5 minutos para escuchar tu confesión. O sea, si de veras quieres, lo vas a hacer. Entonces, exactamente. O sea, si quieres, lo vas a lograr. Entonces, si te necesitas confesar, pues ve a misa y busca al Padre. Y si vienes antes, pues búscalo antes. Mejor todavía vas a poder comulgar para la misa, para los que ya hicieron su primera comunión. ¿Por qué no pueden comulgar ahorita? ¿Por qué creen? Porque formalmente, pero no sería comulgarse, nomás van y se paran y comulgan. ¿Por qué tienen que esperar? Bueno, lo que yo tengo entendido es de que tienen que hacer primero la comunión. Básicamente, porque alguien podría decir, pues ya te bautizaron, ya estás preparado, esto y lo otro, ¿por qué no nomás vas y te paras y comulgas? ¿Vale? Esa también es una. Porque parte de la preparación para ustedes, por ejemplo, va a ser su primera confesión. Porque, ¿para qué necesitamos la confesión? Cuando ya fuiste bautizado, desde ese momento que te bautizaron, fue borrón y cuenta nueva, se te quita todo pecado. Pero ¿qué pasa si pecamos? Pues otra vez tenemos pecado en nuestra alma y ya no nos podemos volver a bautizar. Entonces, ¿qué necesitamos? Otra forma de ser perdonados. Y ahí está el sacramento de la reconciliación. Entonces van a hacer su primera confesión, por ejemplo, en preparación a su primera comunión. Esa es una. Pero también la otra parte, ¿por qué se hace formal? Pues una es para que la comunidad, pues todos estemos en unión con ustedes para recibirlos. A esas personas que van a recibir a Jesús por primera vez en la Eucaristía, porque es algo íntimo. Pero también porque tienen ese proceso de preparación para que sepan a quién están recibiendo. Que no nomás es, pues voy y me paro como todos los demás. Es que es algo bonito. No, sino de veras reconocer, cuando me estoy parando ahí y cuando me dices sacerdote, cuerpo de Cristo, y lo recibo, ¿a quién estoy recibiendo? Todo Jesús. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es un pan, no es un símbolo, es Jesús. Y por eso es bonito que pues, van a hacer su primera comunión y de ahí lo van a recibir. Y en este inter que están haciendo, preparándose para ese momento. La misa, la oración, leer la palabra de Dios, el estudio del catecismo, todas esas cosas las están ayudando, espero, para que se preparen para ese momento, para que cuando lo reciban, de veras lo reciban y dé mucho fruto en ustedes. O sea, que de veras lo reciban con el corazón abierto y sabiendo a quién están recibiendo, y que de veras las transformen. Y que ese amor que van a tener por recibirlo, que no sea nomás en ese día. Y que no sea por las fotos, ni el vestido, ni la fiesta, ni lo que sea, sino porque recibí a Jesús y que esa primera comunión se convierta en segunda, y tercera, y cuarta, y quinta, y etc. Porque ese es lo que mandaba Jesús, capítulo 6 de Juan. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna en él. Y el que no lo hace, pues no lo tiene. Última oración, y con esta les he dado mucha lata. El rosario. ¿Por qué es importante el rosario? ¿Es obligatorio o no? Pero ¿por qué es importante que lo recemos? Uno, porque todos los santos a través de los años, desde que existe el rosario, nos han dicho, recen el rosario. ¿Por qué? Porque ese es el arma que tenemos ante el demonio. No sé si han visto a los religiosos, por ejemplo, los franciscanos que tienen colgando un rosario grandote de lado. Sí. ¿Se han visto los religiosos que a veces traen un rosario enorme colgando? Sí. Antes, tiempos medievales, de ese lado colgaban su espada, su arma. ¿Y qué hicieron? Por ejemplo, los franciscanos y otras órdenes religiosas reemplazaron esa espada por una espada espiritual, o sea, la cruz y el rosario. Entonces, cuando ven a un religioso colgando con ese rosario grandote, no es como un adorno o un accesorio para que se vean chidos, ni para que se vean bonitos, ni etcétera, sino pues es su arma espiritual, pero su arma contra el demonio. Porque nos decía Jesús, bueno, más bien San Pablo nos recordaba, decía, nuestro enemigo no es de carne y hueso, nuestro enemigo no somos nosotros, aunque a veces nos andamos peleando, dice, nuestro enemigo es espiritual, porque a fin de cuentas al que le importa que nos perdamos es al demonio. Lo único que quiere es que nos caigamos con él. ¿Por qué? Porque no quiere que estemos con Dios. Entonces, por eso es tan importante el rosario, porque es un arma espiritual. O sea, es un arma que nos
¿cómo decirlo así? ¿Por qué es un arma? Más fácil. ¿Por qué es un arma? Porque todo lo que nos acerca a Dios nos aleja del demonio. Entonces, ¿por qué el rosario es una oración? Aparte que les decía de que la cruz tiene como una forma de espada, o sea, como un arma literal, pero en el sentido espiritual porque nos estamos alejando del demonio y nos estamos acercando a Dios. Y es un arma porque pues es algo que podemos portar, es algo que tenemos. Aunque si no lo traes, pues puedes usar tus dedos, pero a fin de cuentas lo estás rezando. De hecho, si la espada es Es una forma de cruz, ¿sí? Sí, o sea, por eso digo, o sea, esto es como una forma de espada. Porque así, el mango y se me olvida el nombre del, no sé, la guardia, pues, y el filo. O sea, en ese sentido, pues se ve como un arma. Pero, ¿el rosario para qué es? O más bien, ¿qué son los misterios? ¿Sobre quién son los misterios? Sobre Jesús. ¿Qué es el rosario? Es la síntesis de todo el Evangelio. Es el resumen. Por eso les digo, lean los Evangelios. Y luego también les decía, apréndanse los misterios del rosario. ¿Por qué? Porque si saben todos los misterios, se saben la vida de Jesús. Lo conocen mejor. Y entonces cuando rezan, tienen que meditar esos misterios. No nomás es decir Ave Marías y Padre Nuestros y ya, sino es meditar la vida de Jesús. Hoy, por ejemplo, que es miércoles. Normalmente en miércoles se rezan los misterios gloriosos. ¿Cuáles son los gloriosos? La resurrección de Jesús, primer misterio, y luego segundo misterio, la ascensión de Jesús al cielo, y luego la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, luego la asunción de María, cuerpo y alma al cielo, y luego el quinto, la coronación de María como reina del cielo. ¿Por qué? ¿Y por qué decimos que María es reina? Porque en tiempo de los judíos, y desde el Antiguo Testamento y más para atrás de hecho, los reyes tenían muchas mujeres. Entonces, ¿cómo iban a decidir cuál era reina? Pues iban a andar peleando entre ellas y iba a ser un caos. Pero ¿qué es lo único que tienen solo una los hombres? La madre. Entonces el rey tenía a su madre como la reina. Entonces si Jesús, decimos que Jesús es rey, ¿quién es su madre? Pues María. Y eso la convierte en reina. Por eso le decimos reina. No lo estamos sacando de la manga ni nada, sino viene desde la tradición judía. Eso es decirle reina. No nos lo inventamos y no estamos dándole a María algo que no le toca, porque es la madre de Jesús. Y cuando rezamos el rosario estamos unidos a ella en meditar los misterios de su Hijo. Entonces recordamos a Jesús y por eso es importante que lo mediten, porque decía un santo, un rosario sin meditar es como un cuerpo sin alma que está muerto. Entonces un rosario que no es meditado, más fueron palabras. Entonces por eso es importante que se sepan esos misterios y van a rezar el rosario para que puedan meditarlo, para que puedan decir, ok, ahorita en qué estoy pensando. Por ejemplo, ahorita la resurrección de Jesús, ¿y eso para mí qué significa? Pues que algún día voy a resucitar. ¿Y eso para mí qué implica? La eternidad. ¿Y qué implica la eternidad? Que lo que estoy haciendo ahorita me va a afectar si voy a llegar o no a esa meta. Y por eso les digo, este tiempo de Cuaresma es ese tiempo de estar en el desierto, ¿para qué? Para recordar, ¿estoy acercándome a Dios o me estoy alejando de Él? Porque a veces hay gente que dice, no, pues no me estoy moviendo. Pues eso es lo mismo que no estar acercándote. Entonces, tengas esa mediocridad de que no me estoy moviendo o te estás alejando de Dios, ahorita reconoce dónde estás y acércate. Y si ya estás caminando, ahora corre. O sea, acércate más a Dios. Para eso es este tiempo de Cuaresma, ese tiempo de dejar cosas, ese tiempo de estar en el desierto, para acercarnos más a Dios, para purificarnos. Como pusimos el ejemplo al principio, ¿verdad? Ese atleta. ¿Qué hace un atleta? Se niega a muchas cosas, sacrifica muchas cosas, pero ¿qué? ¿Para qué? Para subir de nivel, para ser mejor. O sea, ven a los que van a las Olimpiadas, no los ven ahí echándose unos doritos antes de correr. Tienen que comer lo que es bueno para ellos para que rindan mejor. Y también nosotros ahorita en este tiempo es para eso, para rendir mejor espiritualmente, porque luego no vean la Cuaresma como de que ahorita voy a hacer esto y ya después no voy a hacer nada. Más bien, si hicimos bien la Cuaresma, ¿qué va a pasar? Tal vez dejamos de ser tan estrictos con lo que hicimos, pero debemos de terminar mejor que cuando empezamos. Más cerca de Dios que más alejados. No sé si hasta aquí tengan alguna duda.